se ayudan con lo que es la misma inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver también seguramente en la próxima semana o la subsiguiente con qué, ap- con qué IAs vamos a poder ayudarnos. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial lo va a hacer todo, ¿no? De alguna manera nos ayuda a nosotros a enfocar, más que todo en este tema de ciego. No hay mucha información, como se dice a nivel de Bolivia. En el mundo sí hay, pero de todas maneras nos va a ayudar bastante en llevar adelante. Bien, un gusto conocerlos. Acá tenemos participantes. Ahí está Julia. De alguna manera conocemos a Julia. Eh, también tenemos otros compañeros. Solo son 8 en este momento. Eh, Cristian está ahí, Julia, Noelia, un gusto. Norman también, Giovanni e Ibar. Bien, dicho esto, no sé si tienen alguna consulta, alguna aclaración para que podamos arrancar ya nomás con la presentación de lo que es el- lo preparado para hoy día, para empezar de algunos conceptos muy básicos que tal vez lo conocen, pero es bueno recordarlo y, y poner bien en claro, ¿no? Por ejemplo, la monografía solo se la lleva adelante con un solo tema o una variable que se dice, no lo vamos a ir viendo eso. Por eso es mono es uno. Vamos a irlo aclarando de alguna manera. No sé si tienen alguna consulta, estimados participantes, para que podamos ir tal vez poniéndonos de acuerdo. Buenas noches, ingeniero Ibar, desde Potosí. Eh, Buenas noches, dígame. sí, me gustaría que seguramente en el transcurso de todo el tema de ahora nos Ujú, va a explicar el alcance. Ahí va mi duda. Hemos llevado bastantes temáticas y una de ellas es el agronómico, el hidráulico en cuanto a riego, en particular la parte técnica, en este caso. ujú. Sería bien delimitar eso, a qué nivel va a ser, eh, porque podemos, si no, tomar un tema muy grande o muy pequeño para que eso sea valorado, obviamente, de acuerdo a las normas que tiene la universidad. Básicamente eso, o si va a tomar un tema social, por ejemplo, como en la temática uno, ¿a dónde va el alcance? Eso nos gustaría que nos aclare porque eso nos va a definir la temática desde el título, incluso los objetivos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí. Miren, la línea de investigación no va a ser bien necesario lo que se ha llevado también esto, porque ustedes saben que se están preparando con este diplomado para el tema de la parte social, la gestión del agua. Podemos hacerlo lo que es el tema de la monografía en la parte social. Tal vez alguno de ustedes tiene alguna experiencia ya que haya hecho asistencia técnica pueda, pueda irlo plasmando en lo que es la monografía. Por eso enseguida vamos a ver los 3 tipos que se utilizan más de monografías, ¿ya? Uno de ellos es lo que me comentas, exacto, y el compañero, el tema de ¿cómo se dice? De dar a conocer las experiencias que hayan tenido. Tiene su formato. La universidad, más que todo, no es, siempre se basa en sus normas internas que tiene. Tiene una norma interna de elaboración de monografía, que es lo básico, y en base a eso, generalmente los programas, los diplomados son los que también orientan en lo que es las líneas de investigación, más que todos referidos al tema. En ningún momento también podemos nosotros desmarcarlo, ¿no? Si hemos hablado en ciego presurizado, en asistencia técnica, etcétera, sobre ciego netamente no nos vamos a desviar a otro tema, ¿no ve? Entonces, si han hecho alguna experiencia en diseño de proyectos de ciego, por decirles, ciego presurizado, o tal vez ciego en realidad netamente, o magnífico, mostrar por lo menos en esta monografía su experiencia, porque cada experiencia que uno tiene, que haya llevado adelante algún trabajo, o ejecutado algún tipo de proyecto, siempre va a tener resultados. Y esos resultados, plasmarlo en un documento es muy importante.
Por otro lado, los resultados no siempre son positivos. A veces siempre hay algunas trabas, algunos obstáculos, ¿no? No siempre es como lo esperas vos, pero de todas maneras se la puede llevar adelante como una lección aprendida. Y las lecciones aprendidas son pues para poder mejorar más adelante, ¿no? Entonces, en base a eso, yo creo que vamos a iniciar. No sé si te he sacado de dudas, Giovanni. Ok, De acuerdo. entonces, sí, podemos, Ibar, ¿no? Podemos arrancar, ¿no? Ibar. Positivo. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a entonces iniciar con el tema de hoy. Se ve, se escucha normal, ¿no? ¿Me confirman? Se ve la... ahí. Muy bien, ¿por dónde Sí, estamos? ingeniero, se ve normal la pantalla y se escucha bien. Ok, gracias. Muy bien, vamos a ingresar a lo que es nuestro tema, el cambio. ¿Qué es una monografía? En esta parte quiero que me confirmen, por favor, para que a veces hay en el tema de la señal, a veces es un poco complicado. A ver, ¿me confirman? ¿Ven lo que es la diapositiva? ¿Qué es monografía? ¿Sí? Miguel, buenas noches. ¿Me Sí, podría poner en modo presentación? ya, muy bien. Enseguida. Pero se ve, ¿no? Se ve, está bien. Sí, Inge, se ve. Estamos bien. Ya, bueno, vamos a hablar ahora. En primer lugar, estimados participantes, tenemos que conocer qué es una monografía. Ya, tal vez lo conocen bastante, ¿no? En síntesis, muchos autores lo denominan de alguna manera. Tienen diferentes denominaciones, pero al final se llega a uno solo. En este caso, este autor nos indica que es un trabajo escrito que profundiza en un tema específico de investigación. O sea que un tema específico para la investigación, ya en este caso. Por eso, de alguna manera, nos indica también que es un documento que se enfoca en un solo tema. Bien claro, dice. Por eso es mono. Mono significa uno, el cual es analizado en detalle y con profundidad. O sea que analizarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Ya? Como hace rato les decía, la definición etimológica de la palabra monografía. La palabra monografía proviene del griego monos, que significa único, y grafien, que significa escribir. O sea que en este caso, la monografía no es nada más que escribir acerca de un solo tema. Por eso es monografía, ¿ya? Para su conocimiento o para tal vez algunos ya lo conocen, algunos no, pero de alguna manera viene de ese lado. La monografía es un género de escritura, nos indica, centrado en un tema específico y se caracteriza por su profundidad y exhaustividad en la investigación de un determinado tema. Por otro lado, también nos indica estos autores que la monografía es apropiado para describir este tipo de trabajo, ya que se enfoca en un solo tema y busca proporcionar una visión detallada y completa del mismo. Ya, de alguna manera la monografía siempre va a ser igual a escribir un solo tema. De ese lado hay que entenderlo a la monografía. Por otro lado, recordar que la monografía, por ejemplo, se diferencia de otros tipos de trabajo escritos como los ensayos, las reseñas, artículos científicos u otros, porque la monografía tiene una estructura bien definida y además de eso son diferentes a los demás. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. La, además que en una monografía se espera que el autor realice una investigación exhaustiva, decíamos hace rato, ¿no ve? Netamente de un tema propuesto.
Bien, en cuanto a las características de la monografía, ¿qué tenemos? A ver, las principales características de una monografía. ¿Es un trabajo de investigación? Sí, es un trabajo de investigación. La monografía es un trabajo académico que requiere investigación y análisis, ¿ya? Requiere un trabajo académico y un análisis. Por otro lado, el autor debe investigar sobre un tema bien específico, recopilar información relevante, la información que va a servir en este caso. Hay que analizarla de manera muy crítica para llegar a una determinada conclusión. Otra de las características de una monografía es el tema específico y limitado. ¿Qué nos quiere decir? Que la monografía se enfoca en un tema específico y limitado. El tema debe ser lo suficientemente estrecho como para poder ser abordado de manera detallada y muy profunda. O sea que al decir específico y limitado, tenemos que decirnos de aquí a acá voy a informar, ¿no ven? Sí, no estar dando pautas a que se pueda directamente ampliar o algo. Por otro lado, su estructura tiene que ser muy clara, que incluye los elementos básicos como la introducción, por ejemplo, el marco teórico, ¿sí? Bastante van a hablar en esta cápita del marco teórico. La metodología, que incluye los resultados y conclusiones, entre otros, ¿ya? O sea que son estructuras muy claras y específicas para llevar adelante una monografía. Por otro lado, nos dice otra de las características que tenemos que tener usos de fuentes y bibliografía. Sí o sí, tenemos que consultar fuentes y más que todo la bibliografía. La fuente puede ser primaria, ¿no ven? Primaria netamente. Tal vez alguien ha hecho alguna experiencia, seguramente va a ir a entrevistar o ha aplicado alguna encuesta o simplemente es de observación. La bibliografía, de alguna manera, más que todo actualizada, ¿no? Eso lo podemos tranquilamente discutir ahí. Otra de las características que tiene la monografía es que tiene un uso de un lenguaje formal. Debe ser escrita en un lenguaje formal, ¿ya? Y académico. Yo les voy a compartir la guía de posgrado de elaboración de monografía donde habla de esto del lenguaje formal y académico. O sea que nada de algún lenguaje informal, alguna jerga, por decirlo, ¿no? Otra de las características de una monografía es la originalidad. ¿Qué quiere decir? Ahí su nombre lo dice original, ¿no? No puede ser una copia de otros trabajos previos, por decirles. El autor debe presentar sus propias ideas y conclusiones respaldadas por las fuentes consultadas. Las fuentes hemos dicho que pueden ser primarias, mejor todavía, y tal vez la misma bibliografía. Por otro lado, rigor y precisión. La monografía debe ser rigurosa y precisa en la presentación de la información y en la argumentación del autor. Estos datos deben ser verificables. O sea que datos verificables, ¿no? De alguna manera, si han hecho encuestas, va a haber un resultado, ¿no? Y ese resultado es el dato verificable, ¿no es cierto? ¿Ya? Y precisas, dice, magnífico, ¿no? Mejor si aplican algún tipo de métodos estadísticos. Esas son las características de una monografía. También se puede considerar otras características, ¿ya? Para elaborar la monografía o en la elaboración de la monografía. La temática en este caso, ¿no? La temática, el tema, el título único. La delimitación de dónde a dónde. La claridad, dice claro. Imparcialidad, la información de alguna manera. Tiene que ser lo real. La verificabilidad. Tienen que ser verificables los datos o los resultados de alguna manera, ¿no? La aplicación de una metodología, hay varias. El formato y estilo, cada institución lo tiene. Generalmente utilizan, ¿no? Un formato APA, la séptima edición. Y la extensión, de dónde a dónde. Enseguida vamos a hablar, la extensión quiere decir de cuántas páginas.
o tiene que ser ampuloso, o menos, ¿no? La información tiene que ser clara, mejor si es resumida, pero entendible. Bien, entrando a lo que es lo que les hablaba, la extensión, la cantidad de páginas de una monografía, generalmente varía de acuerdo a las normas o especificaciones de cada institución. No sé, que una universidad pública o privada te va a decir cuántas páginas puede tener, ¿ya? Generalmente está entre 25 a 50 páginas la elaboración de una monografía. En la UPA siempre nos indican 30 páginas, pero sin contar lo que son las carátulas, los índices, índices de tablas, que lo llaman dedicatorias, agradecimientos, sin tomar en cuenta eso, como lo que es 30 páginas, unas 33 máximo, con eso basta, donde se vea la información netamente útil y necesaria de tu trabajo de investigación. Hasta acá alguna consulta, jóvenes o estimados participantes. Está claro, ¿no? La monografía es un documento único, mono es uno, y escribir, que es, ¿no? Un solo tema. ¿Ya? Entonces, con todo lo que es esto, sigamos adelante. Bien, vamos a hablar ahora tipos de la monografía, tipos de monografía. Existen diferentes tipos de monografía, ¿ya? Los mismos se pueden clasificar desde diferentes enfoques y puntos de vista, como lo dice. Se puede clasificar de distintas maneras de acuerdo al objetivo de la investigación que se esté desarrollando. Eso va a depender mucho de otros autores o de la misma institución. Las más comunes en una monografía tenemos estos tipos, que son tres. En este caso, uno es de compilación o revisión. En revisión más que todo de bibliografía o compilación bibliográfica, que lo llaman también, que lo vamos a ir explicando uno por uno más adelante. El segundo es monografías de investigación. Aquí sí ya cambia diferente. No solamente es marco teórico, etcétera, ¿no? Aquí ya, como es investigación, seguramente vas a tener una variable. No puedes tener dos, tres variables como en la tesis. Acá tienes que tener una sola. Por eso es un solo tema. Entonces, se necesita algunos instrumentos y técnicas. El otro es la monografía de análisis de experiencias. Es bien importante esta parte. Enseguida vamos a ver la estructura donde tú puedas manifestar en un documento de monografía las experiencias que hayas tenido en algún tipo de trabajo relacionados al tema que tú propongas, puedas tranquilamente analizar esas experiencias. Hace rato les decía que los resultados a veces cuando realizas un trabajo no son los, los, ¿cómo se dice? Los que van a cubrir tu expectativa, ¿no ve? Siempre pasa algo. Sería lindo pues que al 100% te salga todo planificado, pero no es así. Entonces, para eso hay un término que dice lecciones aprendidas. Y de las lecciones aprendidas seguramente vas a recomendar para que en otros trabajos o en otras experiencias no, no pueda ocurrir lo mismo, ¿no? Así es. Entonces tenemos tres tipos de monografía: de compilación, o de visión, de investigación y de análisis de experiencias. Ahora vamos a entrar a lo que es el tema de escribir cada uno de estos. Por ejemplo, la monografía de compilación o revisión. Este tipo de monografía es un tipo de monografía que se enfoca, dice, en la recopilación y análisis de información de diferentes fuentes bibliográficas, con el objetivo de ofrecer una visión general de un tema y presentar una síntesis de los conocimientos existentes sobre el mismo tema. ¿Ya? Eh, Tenemos las principales características de la monografía de revisión. ¿Cuáles son? Las siguientes. Uno es
la recopilación y análisis de la información, o en este caso, análisis crítico, ¿no? En este apartado, la monografía de compilación o revisión implica la recopilación y análisis crítico de la información de diferentes fuentes. Tales pueden ser artículos científicos, de libros, de informes, que a veces las consultorías tienen informes finales, otros tipos de documentos. Se espera que el autor sea capaz de identificar las fuentes más relevantes y confiables. Tienen que ser confiables todas esas fuentes para poder llevar adelante. Otra característica es la síntesis de conocimientos existentes, ¿ya? Nos ofrece una visión general del tema. Por eso a veces cuando el autor de la monografía espera que sea capaz de organizar la información recopilada y presentarla de manera clara y concisa. Por otro lado, tenemos la característica enfoque en la revisión de la literatura. O sea que este tipo de monografía siempre va a estar basado en la revisión de la literatura. O sea que los resultados van a discutir ahí entre autores de cada, en este caso, de los autores de diferentes temas relacionados al tema de la monografía. Aquí no estamos haciendo investigación para nada, ¿no? Solo estamos recopilando o revisando bibliografía para un tema específico en este caso. Si diéramos que ustedes van a hacerlos, por ejemplo, una monografía en identificación de cuencas del Departamento de La Paz, por decirles, bajo bajo el concepto o bajo el enfoque social de los beneficiarios, vamos a tener que hablar netamente de cuencas, ¿no? Va a buscar revisión bibliográfica de esos temas. Por eso dice uso de fuentes bibliográficas, su característica principal, por lo menos acá, al utilizar bibliografías, mínimo, unas 15, mínimo 15 revisiones bibliográficas o fuentes bibliográficas. Mejor si es más, no pueden tener. Hay harta información para todo esto. También tenemos que analizar al final, hacer un análisis crítico de los resultados. Cada autor va a tener diferentes resultados y tú tienes que analizarlo y describir ese análisis en en la parte de discusión de resultados. ¿Ya? Por otro lado, también nos vamos a, pues nosotros, potenciar o ayudar, como se dice, recabando datos. Pues del Internet, ¿no? En este caso, algunos buscadores especializados. Mínimo, como se dice, el Google académico es uno. Las IAs. Hay varios ahí que te van a ayudar a poder, de alguna manera, mostrar la bibliografía sobre un tema específico que tú hayas escogido. ¿Ya? Entonces, eso es la monografía de compilación o revisión, jóvenes. Bien, vamos a pasar ahora al otro tipo de monografía de investigación. Nos indica que es un tipo de trabajo académico que implica la exploración y el análisis de un tema específico con un objetivo de generar nuevo conocimiento y también contribuir a la literatura existente en el área de estudio. Esto incluye el desarrollo de trabajo de campo, por ejemplo, en el que a partir de de eso, utilizas tú las técnicas y diferentes instrumentos para recopilar una información primaria. ¿Cómo se recopila información primaria? Conocen bastante. La información primaria siempre es de persona a persona, ¿no? Hacer encuestas, grupos focales, puede ser alguna entrevista, etcétera, ¿no? Es bien importante esta parte. Mm. Por otro lado, la monografía de investigación generalmente se realiza como parte de un proyecto de investigación más amplio. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia del otro, la monografía de investigación ya incluye lo que es el tema de una variable, en este caso, incorporar y utilizas técnicas e instrumentos para recopilar esa información. Y esa información lo tienes que tabular, lo tienes que sistematizar
y en función a eso ver y discutir los resultados. ¿Ve? Casi similar a la tesis, pero la tesis tenemos dos, tres variables en este caso, ¿no? Ahí comparamos, pues, pero mientras en la monografía no se compara, solo se describe y se analiza lo que hayas eh, recabado como resultados o qué información hayas tenido. Sus principales características de una monografía de investigación, ¿cuáles son? Por ejemplo, la originalidad, la metodología, análisis de datos, resultados y discusión. La originalidad se enfoca en la generación de un nuevo conocimiento a través de la exploración de un tema muy específico. Por eso es importante al final que la monografía tenga un enfoque original y único en el área de estudio. Si nosotros vamos a hacer una monografía, por ejemplo, en sistemas de riego, tenemos que terminar de hablar, pues, en esa monografía de sistemas de riego presurizado, por decirlo, ¿no? No nos podemos disparar a otros temas. O sea que tiene que ser original de acuerdo al área de estudio. Por otro lado, tenemos otra de las características, la metodología. En este caso se debe incluir una descripción detallada de la metodología utilizada para recopilar y analizar los datos o la información. La metodología, en este caso, debe ser bien rigurosa y estar diseñada para abordar las preguntas de la investigación planteadas. Entonces, una metodología simple, sencillo, podemos utilizarlo para describir lo que es toda la información de nuestro trabajo de monografía. Bien, por otro lado, los análisis de datos. Ah, entonces, si es investigación, necesariamente vamos a nosotros pues analizar los datos una vez aplicada algún tipo de instrumento o técnica para recabar información, ¿no ven? En este caso, nos va a implicar el análisis de datos recopilados a través de diferentes técnicas de investigación, ¿ya? Vamos a recabar lo que es información por encuestas, por entrevistas, etcétera, y esas entrevistas, esas encuestas, tenemos que documentarlo nosotros, ¿no? En este caso va a ser como si fuera un experimento para nosotros. Entonces, es importante por eso que el análisis de datos sea bien riguroso y esté respaldado por la metodología adecuada. Bueno, pues para análisis de datos tenemos bastantes técnicas, ¿no? Para poder analizar datos. Luego tenemos los resultados, una de las características principales de esta monografía de investigación, donde debe presentarse los resultados de la investigación de manera clara y concisa. Puedes utilizar ahí gráficos, tablas, otros medios para facilitar la comprensión de los hallazgos que hayas tenido en esa investigación. Finalmente tenemos lo que son la discusión. ¿Qué vamos a discutir en este caso? En la monografía de investigación, vamos a hacer una discusión crítica y reflexiva sobre los resultados obtenidos. Así que vamos a discutir esos resultados obtenidos en relación con la pregunta de investigación planteadas y la literatura existente en el área de estudio. Se pueden explorar muchas implicaciones prácticas y teóricas de los resultados, así como las limitaciones del estudio, y también podemos recomendar para futuras investigaciones. Entonces, esas son las principales características de una monografía de investigación. Ahora pasemos al último, lo que les comentaba. Monografía de análisis de experiencias. Perdón, ahí se nos ha ido, nos hemos comido una letra. Análisis de experiencias, ¿ya? ¿A qué se refiere esta monografía de análisis de experiencia? Es un tipo de análisis de experiencia. Es un tipo de trabajo académico que nos va a implicar la revisión y el análisis de una experiencia muy particular, con el objetivo de extraer lecciones y conocimientos valiosos. Esta experiencia puede ser propia del mismo autor, ¿ya? Que haya desarrollado tal vez una experiencia, ¿no ve? Y lo plasma en una monografía, o puede ser de otra persona o entidad o alguna institución. Tú puedes tranquilamente mostrar el análisis de otra entidad o de otra persona o de otro colega. Puedes vos mostrar en una monografía analizando las experiencias.
pero tienen sus características. ¿Cuáles son sus principales características? Sus principales características de una monografía de análisis de experiencia es la narrativa. O sea que, en este caso, con este tipo de monografía, vamos a nosotros analizar la experiencia de forma organizada en una narración o en un relato de toda la experiencia en cuestión. El autor, de alguna manera, de la monografía, puede utilizar diferentes técnicas literarias, tal vez, puede hacer narrativa interesante y accesible para el lector. Ahí ya tienes que tener la habilidad de narrar toda la experiencia que hayas, de cómo has empezado, por decirte, un proyecto, cómo has iniciado, luego durante el proyecto, qué has evaluado, por decirlo, ¿no? Dependiendo del tema, y al final, qué resultados has conseguido y qué lecciones has aprendido, por decirlo, ¿no? Otra de las características es el análisis crítico. El análisis crítico de la experiencia, más que todo, es para extraer lecciones y conocimientos muy relevantes. El autor de la monografía, de alguna manera, tiene que reflexionar sobre la experiencia y explorar sus implicaciones para el área de estudio o también para su vida profesional, ¿no? De alguna manera, tú haces ese análisis. Bueno, pues si el proyecto no ha ido bien, bueno, para el próximo irá mejor, de acuerdo a estas experiencias, dicen, ¿no? Otra de las características que toma en cuenta la monografía de análisis de experiencias es la reflexividad. En este caso, tenemos que reflexionar, por ejemplo, dice, ¿no? O el autor de la monografía tiene que reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, en este caso durante la experiencia o de su experiencia. Se puede reflexionar sobre la experiencia. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué puedo hacer de alguna manera para crecer profesionalmente, por decir, ¿no? Un ejemplo. La contextualización, otro de las características principales de la monografía de análisis de experiencias, ¿ya? En este caso, puede incluir una contextualización de la experiencia en relación con la literatura existente en el área de estudio. Puedes tranquilamente tú, acá, justificar con bibliografía. Ya, pero en el área de estudio, en lo que tú estás estudiando, ¿no? Puedes tranquilamente contextualizar ahí. Ya, entonces, de alguna manera, este tipo de análisis de experiencias es un trabajo académico que implica la revisión y el análisis crítico de una experiencia muy particular. Se puede extraer de ahí muchas lecciones, conocimientos valiosos, resultados que puedan servir a la sociedad en este caso para poder llevar adelante otro tipo de experiencias. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, los tres tipos de monografías siempre está inmerso lo que son el tema de la revisión bibliográfica, ¿no ve? Siempre en el tema de estudio. Bien, ahora vamos a hablar de las partes y estructura de la monografía. ¿De qué partes consiste, no? En la próxima clase vamos a mostrar ya los ejemplos, de la monografía, de qué parte se refiere. Esta parte es más expositiva. Las partes de una monografía pueden variar según la disciplina o el área del tema del área, ¿no? En este caso. Por lo general sigue una serie de secciones principales que incluyen. Hay una primera parte que se llama la parte preliminar. La monografía es un documento, imagínense un documento, ¿no? Empastado. La primera parte es la preliminar. El segundo, el cuerpo. El cuerpo es lo más importante porque ahí vas a desarrollar todo el trabajo, desde lo que es la introducción hasta los anexos, hasta las recomendaciones. Perdón, sí, hasta los resultados, conclusiones, recomendaciones.
Y por otro lado, la otra parte, las referencias bibliográficas, o sea que la bibliografía. ¿Qué bibliografía has consultado? ¿Qué bibliografía has utilizado? Así que una monografía se divide en tres partes bien importantes. ¿Ya? Eso lo vamos a describir seguramente en la próxima clase, ¿ya? Uno por uno. Pero, a manera general, vayamos. Por ejemplo, la parte preliminar de la monografía, la portada, carátula, seguramente vamos a verlo ahí, ¿no? Carátula, la dedicatoria, los agradecimientos. Tenemos que colocar el índice, ya sea general, índice de tablas, índice de figuras, si es que hubiera, ¿no? Y también otro documento importante, en algunos casos, como dice, el resumen. En otros lados lo llaman resumen ejecutivo, pero en las tesis, en este caso la monografía, cuando te pide la institución, tienes que hacerle un resumen. Y este resumen lo tienes que hacer al final, no vas a empezar del resumen, ¿no? Tu trabajo de monografía, no. Más bien al contrario, el resumen se lo hace una vez terminado todo el trabajo, cuando ya tengas hasta recomendaciones, todo eso. Y recién tú vas a, pues, elaborar tu resumen. Es como ponerle, como dice, ¿no? La cereza a la torta, como, ¿ya? Pero si te pide la institución, en algunos casos. Si no te pide, entonces lo obvias. Esa es la parte preliminar. O sea que son una cosa de unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Pero esto no se cuenta como parte de las páginas de la monografía. Esto ya es aparte, ¿no ven? En números romanos, va. La carátula no tiene números romanos. Sí, creo que es. Y después de eso ya recién, a partir de la introducción, recién viene la página 1, página 2, 3 hasta el 30, por así decirlo. El cuerpo de la monografía, en este caso, ya la parte media, lo más importante, es donde se desarrolla la información y se presentan los resultados como las conclusiones obtenidas hasta el final, ¿no? A partir del proceso de investigación. Por lo general, el cuerpo de la monografía se estructura en capítulos, algunos en secciones, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así, ¿no ve? Capítulo 4, hasta capítulo 5 hay. Eh, Puede variar dependiendo del enfoque y el tema específico del trabajo y tipo de investigación. Como recomendación, una monografía no tenemos que complicarnos, tampoco podemos ampliar harto, ¿no? Por decirles, no. Por eso dice, pues, cuando es un tema único, lo más necesario hay que, de alguna manera, describir. Los objetivos, el objetivo específico, los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico tienen que ser, pues, de manera muy precisa. No podemos complicar, por eso es monografía. Bien, ¿cuál es la estructura? Vamos a ir, en este caso, vamos a ir viendo las estructuras referenciales, ¿ya? De cada uno de los tipos de monografía que hemos visto. En este caso, vamos a hablar de la monografía de recopilación o revisión, ¿ya? La estructura referencial, en este caso es referencial, puede ser que la entidad pueda aumentar un capítulo, a veces lo aumentan en capítulo conclusiones, capítulos recomendaciones, así lo, lo hacen. Pero de todas maneras, esto es lo más importante que tiene que tener el cuerpo de la monografía de recopilación o revisión, ¿no? El tipo de monografía. En primer lugar, vamos a siempre hacer una introducción. La introducción todos sabemos que viene de lo general a lo específico, de alguna manera, ¿ya? Posteriormente tenemos el capítulo 1, que tiene que ir como un subtítulo grande, como se dice, el planteamiento del problema, donde en el acápite del planteamiento del problema vamos a describir cuál es el problema que vamos a estudiar en este caso, ¿no? Y ahí mismo podemos hacernos una pregunta de investigación. Más adelante vamos a poner un ejemplo. Posteriormente, en este capítulo se considera a los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. De la misma forma, entra lo que es en este capítulo la justificación. ¿Ya? Esto para la monografía de recopilación o revisión. En el capítulo 2 vamos a tener al marco metodológico, el tipo de investigación, etapas metodológicas.
En este capítulo, acá en este tipo de monografía de revisión, tiene que entrar la parte de revisión bibliográfica. Muchos autores van a describir cómo ha investigado el tema del ciego, por decirles, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, por decirles, ¿no? Un ejemplo. Van a describir ahí con autores. Tal autor describe que los canales son una fuente ya retrógrada del ciego, por decir, ¿no? Algo. Entonces, en el marco, en el capítulo 2 van a poder ustedes, de alguna manera, identificar el tipo de investigación, las etapas metodológicas. En el capítulo 3 netamente vamos a empezar a hablar resultados de la investigación, en este caso, de la revisión de literatura, ya, en este tipo de recopilación, de monografía de recopilación o revisión. Se presenta la discusión en base al análisis bibliográfico de la temática investigada. Sí o sí. Posteriormente tenemos conclusiones. Las conclusiones saben ustedes que obedece a los objetivos, ¿no? O le tenemos que dar respuesta a los objetivos, en este caso los objetivos específicos, cada uno. Y recomendaciones de acuerdo a lo que ustedes hayan visto el contexto, de acuerdo a lo que hayan revisado la bibliografía, donde digan que tal vez se recomiendan hacer algún otro tipo de trabajos de investigación, tal vez ya con más énfasis en otros en temas muy específicos. Ya lo van a ver de acuerdo a lo que van a revisar la bibliografía. Por eso se llama monografía de revisión o de recopilación bibliográfica en este caso, para un tema. O sea que acá netamente no vamos a hacer trabajo de campo, nada. Aquí solamente es netamente revisión de bibliografía. Con eso vas a plantear tus objetivos, con esto vas a plantear tu barco teórico, vas a sacar resultados después de haber analizado esta bibliografía, ¿no? ¿Cuántos libros serán, etcétera, ¿no? Mínimo por eso es 15. Recomiendan, ¿no? Mínimo. Pero no, hoy en día no se puede pues, con mínimo. Siempre arriba de 20 hay bastante información en internet, etcétera. Eso es la estructura referencial en lo que es la monografía de recopilación o revisión. Bien, vamos a la monografía de investigación. ¿Cuál es su estructura general? Por si acaso, estas estructuras son referenciales. Pueden aumentar un capítulo, dos, tres, dependiendo siempre, ¿no? O algunos subtítulos pueden aumentar dependiendo de la entidad. En primer lugar, vamos a tener la introducción. Todos tienen introducción, en este caso, hasta el momento. El capítulo uno, planteamiento del problema. Aquí sí tenemos que describir el planteamiento del problema y tenemos que tener una pregunta de investigación. También en el capítulo uno vamos a hablar de los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. De la misma forma, vamos a hablar de la justificación del porqué de tu investigación. ¿Ya? Capítulo 2, vamos a hablar del marco teórico conceptual, de acuerdo a la variable o categoría de investigación que tú hayas elegido. Por decirlo, mi variable es sistemas de riego presurizado. Por decirles, vamos a hablar pues la parte teórica de bastante riego, sistema de riego presurizado. Vamos a hablar harto. Vamos a conseguir información bastante, ¿no ve? Ahí en este capítulo vamos a describir lo que es la parte del marco teórico conceptual. Capítulo 3, marco metodológico. Estamos hablando de la monografía de investigación. Acá tenemos que hacer primeramente un enfoque de investigación. En este caso, ¿cuál va a ser tu tema? ¿No ve? ¿Cuál va a ser tu tema de investigación? El tipo de investigación, también tenemos que describirlo. El diseño de la investigación puede ser con encuestas, por observación, etcétera. Si vamos a aplicar unas encuestas, necesariamente vamos a tener una población y una muestra, ¿no? Si es que, dependiendo siempre del tema o área de estudio. Y para eso, ¿qué técnicas vamos a utilizar o qué instrumentos vamos a utilizar? Cualquiera de ellos. Entonces, en esta parte del capítulo 3 del marco metodológico vamos a describir toda la parte de la investigación, describir todo ello, ¿no?
En el capítulo 4 vamos a nosotros plasmar lo que son los resultados de la investigación, todo lo que nos hemos propuesto, los objetivos, la parte de la marca, de la parte metodológica, todo lo que hemos hecho en campo, vamos a nosotros plasmarlos en resultados, en el capítulo 4 resultados de la investigación. De acuerdo a la variable o categorías de investigación, seguramente vamos a describir ahí, ¿no? Los resultados en base a todo el trabajo que hayamos hecho en campo. Posteriormente tenemos, a veces algunas instituciones lo ponen a conclusiones como otro capítulo, al igual que las recomendaciones. Entonces son conclusiones y recomendaciones. Hasta acá lo que es la monografía de investigación. ¿Ya? Bien, por último tenemos la monografía de análisis de experiencia. Su estructura general es un poco amplio, pero es justificado. A ver, vamos a ir viendo lo que es la introducción en primer lugar. Siempre, en los tres, ¿no ve? Introducción, siempre lo vamos a tener. El capítulo uno, ahí ya no hay pues identificación del problema, es nada que ver. Aquí ya podemos directamente presentar la experiencia, el tema del análisis de la experiencia, podemos conceptualizar lo que es, todo lo que se ha desarrollado, tu experiencia, ¿no? Posteriormente vienen los objetivos, objetivo general de la experiencia, los objetivos específicos del trabajo que hayas hecho. La justificación, ¿por qué tú estás planteando este tema? A veces cuando tú haces, por ejemplo, algunos han debido hacer lo que es el tema de asistencia técnica en ciego, en campo, toda esa experiencia de todo lo que les hayas dejado, se les hayas hecho estatutos, reglamentos, manuales, les has capacitado, por decirles, ¿no? Les has enseñado a producir, a manejar el agua, les has organizado todo eso, tú tienes que describir de alguna manera. Y ahí tienes que justificar por qué razón les has capacitado. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué te han contratado para que tú capacites, por decirles ahí, ¿no? Seguramente había falencias de manejar un sistema de riego presurizado, ¿no? Todo eso hay que justificar ahí. Capítulo 2, marco metodológico. En este capítulo vamos a de alguna manera ver el diseño del estudio. ¿Qué quiere decir acá? Si tú has hecho una experiencia, yo sé que tienes tu informe, por tus informes, debes tener ahí. Pero es bueno volver, después de hacer la experiencia, bueno, una entrevista con los beneficiarios con los que tú has trabajado. Te van a decir cómo anda con el trabajo que has dejado, si están tomando en cuenta lo que les has enseñado o no. Ahí vas a recopilar ese dato. Tal vez vas a muestrar, si son 100 beneficiarios, 100 usuarios, vas a poder hacer un muestreo, ¿no ve? Luego de eso vas a analizar los datos. Vas a hacer coser en un programa o en el Excel, etcétera. Luego de eso vas a considerar algunos aspectos éticos de alguna manera de la zona, del lugar, cómo está. Luego viene el capítulo 3, que es el marco teórico conceptual. ¿Ya? De acuerdo a la investigación esto se hace, ¿no? Entonces, si digamos he hablado de asistencia técnica, voy a poder corroborar con bibliografía de alguna manera de del CEDER y del CENAR y no sé, de ellos, para poder recabar información sobre el tema que yo estoy planteando, ¿no? O estoy analizando mi experiencia, por decirles. El capítulo 4 hay que hacer un análisis de reflexión sobre la experiencia, análisis crítico de la experiencia ahí. Entonces, todo lo que les has dejado por decirles de tu experiencia, ¿les ha servido o no? ¿O les sigue sirviendo? ¿O en qué tienes que vos fortalecer más adelante? Porque no se olviden que hay etapas, ¿no? Uno es acompañamiento, hay que hacer la asistencia técnica, luego de eso viene post-inversión, etcétera. También hay que reflexionar, en este caso dice reflexiones personales del autor, en qué has fallado de alguna manera, o qué te ha faltado para que la experiencia salga mucho mejor, ¿no ven? Unas reflexiones, hay que describir eso. En otras palabras, hay que sincerarse, como se dice, ¿no? Bien, también tenemos lo que es la identificación de los aspectos positivos y negativos. Ah,
Esa parte tranquilamente lo puedes aplicar. Hay técnicas, ¿no? Para eso, para ver los aspectos positivos y los negativos. Puedes describir tranquilamente eso. Capítulo 5. Lecciones aprendidas. Nos indica que la conexión entre las lecciones y los conceptos teóricos. O sea que, de alguna manera, como lección aprendida, alguna falencia que hayamos tenido, bueno, pues en las próximas no lo vamos a cometer, ¿no ve? Capítulo 6. Esta monografía tiene varios capítulos. La aplicación práctica, dice, discusión sobre cómo las lecciones aprendidas pueden ser aplicadas en situaciones similares en el futuro, casi similar a las recomendaciones. Pero acá tú vas a discutir, no solamente con la experiencia tuya, sino es que la vas a discutir seguramente con algún aspecto bibliográfico, con alguna información bibliográfica sobre esas lecciones aprendidas. Y si puedes aplicarlo en el futuro o mejorarlo, o no aplicarlos a algunos que ya fue, ¿no? Por último, las conclusiones y recomendaciones. Esas son la estructura de, de los diferentes tipos de monografía que se tiene hoy en día. Al menos hemos visto esto, ¿no? Y también estaba revisando lo que es la guía de elaboración de monografía de la UPEA, de posgrado. También les voy a compartir la plataforma. Habla casi de lo mismo, similar, pero es más específico para la universidad. Hay algunas recomendaciones de lo que hemos visto hoy día, también están ahí en esa guía. Y hay algunos también que son muy específicos de la universidad, entonces hay que cumplir lo que dice la normativa universitaria en donde estás haciendo. Eso también nosotros vamos a tomar en cuenta para su trabajo final, ¿no? Vamos a revisar, cada uno me va a enviar su monografía avanzada en todo este tiempo. Vamos a ir revisando de a poco, viendo qué cosas más podemos incorporar o qué no podemos incorporar, ¿no? O algunos cambios que pueda haber, no cambios así de fondo, ¿no? Más de forma a veces, algunas veces. Bien, vayamos a la última parte de la monografía, referencia de la monografía. Esta parte son pues donde se tiene lo que es la bibliografía. ¿Ya? Va a haber una cápita de que dice referencias o bibliografía. A veces lo manejan algunas instituciones como capítulo. Luego de eso, si tienen algunos anexos, pueden ser pueden mostrar de sus experiencias una memoria fotográfica tal vez, algunos documentos importantes que quieran publicar. Algunos manejan, después de los anexos, apéndices. En algunos casos, no he visto mucho, pero hay algunas instituciones que piden. Pero eso es dependiendo siempre del tema de estudio. Bueno, hasta aquí las partes de una monografía. Hemos descrito, hemos hablado de los tipos de monografía. Ahora, a partir de esto, quiero yo preguntarles, ¿cuál va a ser tu estructura de la monografía que vas a redactar en este caso? Entonces, ¿cuál va a ser tu estructura? ¿De qué tipo vas a redactar, no es cierto? ¿Qué tipo de monografía vas a llevar? ¿O qué tipo de monografía están, como se dice, llevando adelante? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ahora sí entraremos porque no han logrado entrar más. Solo están uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco participantes. Hola, jóvenes. A ver, señores participantes, ¿tienen alguna consulta? ¿Cómo está yendo sus trabajos? A ver, de alguna manera me puede alguien comentar. ¿Algún participante? No me diga que se van a tomar un cafecito. ¿Está el ingeniero Alfredo o no me están escuchando, Inge? A ver, confírmeme, ¿alguien me está escuchando? Sí, G, le escuchamos, le escuchamos. Ya. Sí, compañero. ¿Alguna Buenas consulta, noches, se lo estimados? escuchamos. Dígame, Angélica, ¿tienen alguna consulta?
Esta es las diapositivas las vamos a compartir, por un lado. También ustedes están libres para poder consultar. Si no lo quieren hacer acá, consúltenme a mi WhatsApp personal o en el grupo. Podamos ir viendo algunas situaciones. Entonces, yo creo que hoy día ha quedado claro los tipos de monografía que tenemos, qué es monografía. No hay que poner dos o tres variables en un tipo de monografía, no. Es único, un solo tema, por eso es mono, es único, ¿no ve? Un solo tema. Si diremos, yo voy a hablar, diremos, de una experiencia de asistencia técnica integral en el sistema de Diego Marquiribi, por decirles. Bueno, pues netamente voy a hablar de ese sistema, ¿no? No voy a comparar con otro sistema de la comunidad vecina, por decirles. No, solamente voy a hablar de ese tema, de ese sistema nomás, hablar todo lo que son desde que hemos iniciado, tal vez desde principio hasta fin, qué resultados se lograron en todo ese proceso de ejecución de ese sistema, por decirles, ¿no? A ver, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta acá, jóvenes. La próxima vamos a ir describiendo cómo vamos a Vamos a hacer algunos ejemplos de títulos, de objetivos, tal vez unas citas bibliográficas. Ya una parte. Y la otra parte la vamos a dedicar a revisar lo que es sus monografías. Me pueden exponer o de alguna manera discutir algún tema, ¿no? Y poder aclarar para que no tengamos problemas en la elaboración del documento final y no nos estén observando en posgrado, ¿no? Y también no se perjudiquen ustedes para obtener el diploma. ¿Me confirman si es que ven de fondo lo que es el tema de guía práctica para elaboración de monografías de posgrado? ¿Inge, ¿alguien me confirma? Sí, se ve, Ah, ya, Inge. ya, muy bien. Esta es la guía, Ingeniero, ¿ya? una Esta es consulta, ingeniero, sí, antes de pasar a este tema. adelante. Bueno, la monografía narrativa en realidad es casi parecida a una sistematización de experiencias, pero sin, digamos, una evaluación ex post del trabajo efectuado. En este último caso, si uno ha llevado un trabajo y quiere sistematizar el efecto que ha tenido en el grupo, Ujú. la muestra a cuántos podría alcanzar, ya que en muchos casos ya sería lo que se ha realizado en un periodo antes, digamos, ¿no? Eso cómo se debería de abordar para Bien, medir si se va por la parte narrativa nomás o si se va a hacer una sistematización de experiencias. Eso, por favor, si nos bien. declara. Gracias. Ok, ok, Ibar. Mira, cuando tú vas a narrar una experiencia, ya es lo que ya has hecho, lo que ya has ejecutado, así que en tiempo pasado en primer lugar, ¿no es cierto? Pero para narrar esa experiencia y para corroborar si los resultados que tú en ese entonces has conseguido, lo vas a corroborar, vuelves al lugar, ¿ya? Puedes de alguna manera entrevistarte ya no muestreando para todos, ¿no? Puedes hacer una muestra, pues tal vez una muestra pequeña, pero puedes ir directamente a los informantes claves en este caso. Puedes hacer una entrevista directa o si tú quieres ampliar más la información, puedes aplicar algunas encuestas. Si son 100 por decirles, 100 usuarios en un sistema de ciego, por decirles, bueno, pues un 10%. Generalmente las consultorías nos piden a nosotros, ¿no? Por cada 100 siempre nos piden entre 8 o 10. Ahora, si en caso de que la situación no te da, por lo menos unas 5 o 6 personas te puedan dar la información, pero una muestra bien representativa, un muestreo bien representativo. Te puedan dar la información que tú requieras. Por decirles una de las preguntas, a ver, bien sencillitas, y decirles, dice, mira, señor usuario, estoy volviendo de un año. ¿Qué te parece el proyecto? ¿Estás utilizando, no, el sistema de riego? ¿Has mejorado en alguna parte? ¿Ha mejorado tus cultivos? ¿Te está yendo bien? ¿Sabes manejarlo? Sencillo. Entonces, ese tipo de información tú lo vas a sistematizar y vas a comparar. O sea, y al final vas a decir, vas a discutir en los resultados
que efectivamente los resultados son positivos tal cual habían ejecutado en ese entonces o el año pasado, por decir. El proyecto sí les ha servido. El proyecto sí están utilizando el sistema de riego. Están en pos de mejorar su producción agrícola, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces puedes muestrar, no directamente contar tú esto, ¿no? Con eso mucho mejor, todavía más completo va a estar tu trabajo, ¿ya? Y si en último caso es muy lejos, por decirles, bueno, pues de alguna manera hacer un esfuerzo, por lo menos con uno o dos, siempre hay un comité de riego, una asociación donde siempre están ahí los operadores, está el presidente, tiene un directorio grande ahí, ¿no? Y uno al paso con uno de los usuarios que te dé la información, así de pasada, porque hoy en día están controlando bastante de que los sistemas sí o sí tienen que estar funcionando. Para eso es este diplomado también, para que hagan estudios, pero consultorías así de asistencia técnica para riego presurizado. Ya en funcionamiento el sistema. Eso es, entonces puedes corroborar. Ahora, si tú vas a contar, diremos de alguna manera, tu experiencia a medias que estás ejecutando, no, no, casi no, pues no va a repercutir mucho. Tiene que ser de una experiencia ya terminada, por si acaso, ¿ya? Eso es, Ibar. No sé si tienes alguna consulta más. Gracias por la aclaración, ingeniero. Bien, lo que les hablaba, esta guía les voy a compartir en la plataforma, ¿ya? Eh, Habla también de lo mismo. Mira que es una monografía, la redacción de la monografía, la estructura de la monografía. ¿Ya? Acá mismo, pero con otras palabras, dice, una monografía es un tipo de trabajo académico de investigación, dice, que tiene como objetivo estudiar y profundizar un tema, dice, específico. ¿Está? ¿Está claro? Se caracteriza por ser un documento escrito de manera sistemática, rigurosa y organizada, en el que se recopila y analiza y sintetiza información relevante de un tema en particular. Está claro. Entonces, esta guía también nosotros la vamos a utilizar. Utilízanlo, léanlo, ¿ya? Les va a servir bastante. Hay ejemplos, estaba viendo ejemplos por ejemplo, de objetivos, ¿no? Referencias bibliográficas. Por ejemplo, acá, las citas bibliográficas, como se dice, ¿no? Está en formato APA, que tiene que tener. Ahí está un ejemplo, mira. Por ejemplo, cita directa, la educación es el alma más poderosa, ya, de alguna manera, Mandela 2003, página 27. Otra cita hay aquí, según Smith, según Pérez. Pueden hacer eso, pueden adoptar tranquilamente. También les voy a pasar algunos ejemplos de monografías seguramente en los próximos. Ahí al grupo nomás voy a participar porque si presento aquí en la plataforma ya nos van a estar molestando. Bien, aquí habla de la estructura de la monografía. Sus recomendaciones más que todo está. El título, cómo tiene que ir, ¿no? De alguna manera, sus recomendaciones. Entonces, van a leerlo. No son muchos, no son ampulosos, son 24 páginas que tiene esta guía de posgrado para que está vigente, por si acaso. No han cambiado para nada, ¿ya? Y les va a servir harto. Y yo quisiera saber, no me han contestado, hace rato les preguntaba, jóvenes, por ejemplo, acá dice el objetivo general. ¿Qué es? Tiene que ser claro y específico, dice. Ser alcanzable y realista, dice por un lado. Ser coherente con el planteamiento del problema. Todo es cadena, jóvenes, todo es coherencia. Ser medible, dice. Ser medible al decir, bueno, pues una encuesta, ¿cómo se mide? Ya se sistematiza, ¿no ve? Ya, hay ejemplos ahí, por ejemplo, un ejemplo de objetivo general. Entonces, esta guía lo utilizaremos porque son normas, guías normados y aprobados por la Secretaría Académica, por las autoridades de la universidad, tranquilamente tiene validez, ¿ya? Sus conclusiones y recomendaciones, habla de todo. Entonces, con esto más van a nutrir un poco ustedes lo que hemos hablado hoy día. ¿Alguna consulta más, jóvenes, antes de ir cerrando nuestra clase? ¿Tienen alguna consulta? A ver, ¿cuántos hemos estado hoy día? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, por ellos. Bueno, Bien, hablando. esto es más para el ingeniero Alfredo. Tenemos un trabajo final que es hasta el 10 de agosto y que es básicamente un perfil, ¿no? Sobre la monografía que vamos a hacer.
Bueno, hasta ahora recién yo me estoy enterando que hay tres tipos, ¿no? Entonces recién voy a escoger. Pero también nos dijo que podíamos compartir, podemos hacer entre dos la monografía. Esa consulta. Inge Alfredo, Inge Alfredo. Sí, sí, buenas noches. Sí, se puede hacer la monografía entre dos, no, no hay problema. Está en los reglamentos del CV Así y es. pueden hacerlo entre dos, no hay problema. Y sobre el último trabajo que tienen que hacer, son 5 hojitas con ese perfil de monografía. Eso, muchas gracias. Claro, tranquilamente lo pueden adecuar. Eso ya lo van a ver ustedes. Y el mismo. El mismo hecho de, este tres tipos es para información general, les va a servir harto para más adelante. Ya, pero de todas maneras, ¿qué se llama? El perfil que les ha pedido el ingeniero Alfredo, háganlo con su tema ya, mejor todavía si es sobre eso lo fortalecen y lo terminemos el trabajo final. Ya, si se han dado cuenta, en los tres tipos de monografía que hemos visto hoy, más que todo prevalece la parte de revisión bibliográfica, ¿ya? Prevalece, se hace discusiones ahí. Lo otro ya es, pues, por ejemplo, en la primera que hemos visto, es netamente es revisión bibliográfica en la compilación, ¿ya? Pero en nuestra área no solamente vamos a revisar, ¿no? Eso está bien para derecho, no sé para qué. Mientras en la otra de investigación, si han hecho algún tipo de investigación, tal vez han probado algún sistema de riego en algún lado, eso es investigar, ¿no? Pueden tranquilamente. Ahora en el otro, la experiencia, bueno, pues tranquilamente pueden describir, pero ya es en tiempo pasado, ya terminado. No podemos nosotros narrar una experiencia que aún todavía no esté terminado, ¿no? Porque no va a ser coherente, ¿ya? Entonces lo pueden ver. Ustedes véanlo y en base a lo que la guía, también leanlo, la guía de la universidad. Las diapositivas también las vamos a compartir y algún material que vamos a ir subiendo. Y al grupo también, al grupo de WhatsApp puedo compartir algunos ejemplos de monografías que puedan irlo ustedes adecuando tranquilamente, viendo que les sirva de guía. No habría problema de eso. La idea es de que lleguemos a fin de mes, estimados participantes, tengamos todos, tengan su empastado, dejemos todo como el programa del diplomado. Y bueno, pues así en grupo también nos van a entregar lo que es el tema de los diplomas. Yo sé que siempre hay, por si acaso, siempre hay algunos atrasos, a veces rezagados. Nosotros tenemos solamente un tiempo determinado. Sí se puede con los rezagados, pero la experiencia a mí me ha enseñado en uno de los diplomados que hemos hecho en la universidad. Ya cuando se deshaga ya tiene pues, otro tipo de trato en la universidad. Aparte de que para revisar la monografía, aparte de eso, tienes que pagar una multa, creo, si no me equivoco, para diplomados es 200 bolivianos o habrá subido en la misma universidad, que tienes que depositar todo un trámite, tienen que revisártelo otros profesionales, después de 100 vuelves, así. Pero cuando es en grupo así del programa, con el coordinador, todos ellos llevar en grupo toda la información, así también en grupo nos los van a firmar los diplomas. Tomen en cuenta eso, estimados participantes. No sé si tienen alguna consulta, ingeniero Alfredo, tal vez alguna situación, alguna recomendación. Ya podemos ir cesando la clase de hoy día. Ninguna, Inge. Adelante, adelante, Inge Alfredo. ¿Algo más? ¿Algunos jóvenes? Ah, Cristian, ¿querías hablar, Cristian? Inge, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Adelante. Ya, quería consultarte, Inge, de la monografía de experiencia, como era el 3. Sí, Yo estoy trabajando con un sistema de Diego ya, y cómo puedo hacer la monografía, o el 1, o el 2 o el 3. Con usted, mi Diego, estoy trabajando aquí en Curpina. ya. Sobre ese me quería consultarte, Inge, porque es A ver, Diego. mira, Cristian, yo primeramente te preguntaré, has hecho otras consultorías más antes? ¿Similares? No, todavía, Inge. Ah, ya. Entonces, en este caso, entraría más que todo como investigación, de alguna manera.
Seguramente deben Mm, estar implementando un sistema de ciego, ¿no ve? sí, O están haciendo la parte de asistencia técnica. sí, desde la implementación de la asistencia técnica, la empresa ha implementado y nosotros estamos como ATI, la asistencia técnica al sistema de riego localizado. O sea que están haciendo ustedes paralelamente, así como se dice, como acompañamiento, pero ya en sistema presurizado, ¿no ve? Sí, Ah, ya. Entonces, tú puedes describir el proyecto. El proyecto deben tenerlo, la empresa debe tener el proyecto en realidad. Ese sería uno de tus documentos principales. Y analizarlo, pues, ese documento del proyecto, cómo se está ejecutando, en qué etapa estás, puedes mostrar eso y qué resultados esperados vas a tener. Entonces, esto entraría más que todo al tema de investigación. Entonces, en el proyecto está, pues, tú no te olvides que cuando elaboramos un proyecto es para tiempo futuro y se está ejecutando. Y aún si falta poquito, yo creo que puedes tranquilamente ponderar los resultados positivos que va a tener. ¿Ya? Puedes hacerlo, es ya. investigación. Ya. Porque para que hagas la sistematización de experiencias vas a tener que esperar a terminar y luego hacer, pero mejor si ahora si están, en este caso, más antes era construcción, más era, ¿no? En este caso están con asistencia técnica, pueden ver, deben tener el proyecto, sí o sí tienen todas las instituciones eso, y en base a eso puedes tranquilamente tú llevar adelante tu monografía. Sería muy interesante, ¿ya? ¿Está bien, Cristian? Sí, gracias, Inge. Sí, sí te quería consultar. Sí tenemos el proyecto y Oh, pues ahí con más razón, pues ahí todo el proceso de ejecución puedes mostrar en fotos, fotografías, tus reuniones, ahí en la última parte de anexos. Es bien importante mostrar lo que tú, cada uno hace su trabajo. Entonces, siempre en algunas monografías que hemos hecho en ESCOM, siempre hemos ilustrado con las experiencias de las fotos, una memoria fotográfica de cuándo ha empezado y cómo estaban terminando, ¿no ve? Puedes hacer eso. Interesante eso. Ya vamos a estar hablando y seguramente me vas a presentar en esta semana lo que es tu avance. Viejo, bien, señores participantes, en este caso ya no vamos a tener, hemos dicho, lo que es foros ni lo que es este, ¿no? Evaluación, para nada. Nos vamos a enfocar netamente en su elaboración. O sea que como tarea, yo para la próxima semana, ya, en este caso, tienen que ya tener el avance de su monografía. Lo vamos a ir revisando. Y si tienen algo avanzado mucho más todavía, mejor. Y así lo vamos a ir acomodando para que no tengan problemas al momento de revisar. ¿Ya? Porque también, ahora los que recién van a hacer, hagan por partes también, ¿no? De alguna manera. Por ese acaso, el resumen no se hace primero, ¿no? El resumen siempre es al final. Tal vez pueden ir describiendo la parte introductoria, los objetivos, el planteamiento del problema, hasta ahí, ya, magnífico. Pero si tienen avanzado más, mucho mejor, estimados jóvenes. Así van a tener aprobado ya antes de terminar el mes, antes de terminar el módulo. Ya pues listito para, ya va a estar ya, cuando terminemos el módulo ya va a estar listito, ¿no? Empastadito para llevarlo a posgrado y ya una vez terminado su nota ahí va a estar y directamente van a hacerles el trámite de entrega de su diploma. ¿Ok? Bien, una otra cosita más que quiero contarles. El día miércoles nos toca la clase. Es un día festivo. Entonces vamos a solamente volver el próximo lunes. El próximo miércoles no vamos a pasar clases. Entonces yo les recomiendo, pero que aprovechen en elaborar su monografía. Avancen, ¿ya? Avancen con todo lo que hemos hablado hoy día, con las experiencias. Hay harta información. Entren a las páginas de las universidades, así. Les muestran siempre ahí, les dan pautas. Entonces se van a ubicar, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. No sé si tiene algo más, ingeniero Alfredo, muchas gracias. Estaríamos cesando la clase de hoy día. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, jóvenes, señores participantes, muchas gracias y nos vemos conmigo en la clase el 11 de agosto. Y cualquier situación a mi WhatsApp personal o cualquier comunicación a nivel del grupo o con el ingeniero Beizaga o cualquier encargo. Muchas gracias, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero Alfredo.